Luisa, Buenos días. ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, ¿y tú? Fenomenal, fenomenal. Mira, si te parece, empezamos. Cuéntanos quién eres y de dónde vienes. Genial. Pues ¿quién soy? Soy madre de familia. Tengo 2 hijos mayores, más de lo que me gustaría ya reconocer a veces. Estoy casada, soy de Madrid y llevo pues, más de 20 años trabajando en el mundo de la gestión de personas, que es un mundo que me encanta y que me apasiona y creo que es parte también de lo que me define. Y, o sea, dentro de ese mundo de la gestión de personas que comentabas, especialmente en el sector tecnológico, ¿no? Y yo creo que introduce una serie de características que son muy, muy especiales. ¿Cómo ves ese punto extra, ¿no?, que da el gestionar perfiles tecnológicos en una era como la que vivimos a día de hoy, donde la tecnología es tan importante? Tienes razón, el mundo de la tecnología para mí ha sido determinante en los últimos 10 años. Vale. Antes trabajé en sector industrial, donde también estaba entrando la tecnología con mucha fuerza, porque al final el tema de la tecnología es que hoy se ha convertido en una competencia transversal que está presente en todas las compañías. Os aseguro que estáis charlando con otros colegas y no hay compañía a día de hoy donde la tecnología no sea un pilar fundamental de todo lo que hacemos. Sí es verdad que trae algunas características especiales, o al menos así las he sentido yo. Una es la velocidad. La velocidad a la que cambian las cosas, la velocidad a la que cambia el contexto y la dimensión del reto que viene con todo lo que está asociado a la tecnología. Pero honestamente creo que la gestión de personas sigue siendo similar allá donde vayas. Hay que entender la disrupción de la tecnología en el mundo de los negocios y cómo implica o cómo afecta a las personas, pero no creo que tenga tampoco nada de especial. La guerra por el talento está presente en todas las industrias, porque de nuevo, vayas donde vayas, la competencia tecnológica y esa capacidad de pensar en digital está presente, así que no quiero pensar yo que tengo retos muy distintos a los de otros colegas de profesión. Fenomenal. Leíamos en tu LinkedIn, ¿no?, en la parte esta de la biografía, el punto de que tienes ganas de desafiar el status quo. ¿Cómo vives esto y por qué lo expresas de esta manera? Sí, y me ha hecho gracia, porque así dicho queda como un poco revolucionario, ¿no? Bueno, yo aquí la reflexión que yo me hago es que precisamente por la velocidad a la que vamos, muchas veces entramos en unas inercias que nos llevan, ¿no?, y que vamos un poco como locos, ¿no? Y para mí ese desafiar el status quo tiene que ver con de vez en cuando parar y pensar en qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Tengo la sensación de que muchas veces nos ponemos a correr sin tener muy clara la meta. Vivimos en un mundo de actividad constante. Entonces, para mí, el en un determinado momento parar y hacer las preguntas clásicas. Oye, ¿por qué hacemos esto? ¿Qué impacto tiene en el negocio? ¿Qué impacto va a tener en las personas? ¿Qué impacto tiene en mí? ¿Qué requiere de mí diferente? ¿Qué impacto tiene en las personas alrededor mío? Es muy importante. Y por ahí es por donde yo siento que en ocasiones no está de más desafiar un poco cómo se hacen las cosas. Oye, llevamos toda la vida haciendo esto así. Estupendo. Y igual tiene mucho sentido, igual no. Entonces, cuéntame por qué, déjame entender para yo saber si voy bien encaminada o si me hace falta virar un poquito el timón. Un poco, ¿no?, como el balance entre el si algo funciona no lo toques y el todo lo contrario, ¿no?, que es como si algo funciona, pues es el momento perfecto como para darle una vuelta de tuerca más e intentar ver cómo se pueden hacer las cosas de manera distinta, porque precisamente estás en ese punto en el que a lo mejor te permite innovar, ¿no?, de una manera más tranquila. Total, total. Y sobre todo porque yo creo que no hay que tenerle miedo a hacerse las preguntas. O sea, tampoco decías tú, ¿no? Pues si van las cosas bien, ¿por qué cambiarlas? Pues fenomenal, la conclusión a la que llegas a lo mejor es efectivamente no hay que cambiar nada. Pues estupendo, pues sigues como estás, ¿no? Pero creo que no hay que tener miedo a poner ciertas cuestiones encima de la mesa y a tener un diálogo sano. Cuéntanos cuál es tu visión sobre la flexibilidad laboral y el teletrabajo. Yo soy absolutamente creyente en el tema de la flexibilidad laboral. De hecho, cuando entré en Microsoft, y de esto hacen ya 8 años, ya había un modelo impuesto que no era tema de conversación, que estaba perfectamente aceptado, que era un modelo de flexibilidad responsable. Y a mí la combinación de las dos palabras me pareció mágica, creo que es la clave. Sin embargo, la palabra teletrabajo la tengo muchísima manía, la verdad. Porque creo que trabajo es trabajo. Trabajo es algo que haces.
¿Dónde lo haces? Aquí, allá, más allá. La verdad, me parece accesorio. Entonces, igual que flexibilidad laboral me gusta como concepto, porque creo que en general la flexibilidad bien aplicada siempre va a suponer un beneficio a la compañía, al cliente, al empleado, al manager. El tema de teletrabajo, la etiquetita esta primera que le ponemos, el tele, automáticamente condiciona un montón de cosas y dispara un montón de pensamientos que no creo que siempre estén acertados. Entonces, para mí trabajo es trabajo, me da igual desde dónde, le quito el tele. Fenomenal. ¿Y has visto ahí una diferencia entre lo que vivías en tu compañía anterior y cómo lo estáis enfocando ahora en SITA? Bueno, yo creo que este es un tema que ha evolucionado mucho. Quizá dentro del sector tecnología no haya encontrado tantas diferencias. O sea, al final, SITA, que es un modelo de trabajo también extraordinariamente flexible, tenemos un modelo de trabajo híbrido flexible, en el que lo que tratamos es de asegurarnos que sacamos lo mejor de los empleados y al mismo tiempo damos el mejor servicio a la compañía. Al final, SITAC tiene una característica que es una multinacional con la central en Madrid y desde Madrid damos servicio al mundo y eso nos requiere una cierta flexibilidad, pues porque cubrimos un territorio muy amplio, pero al final tiene que ser una flexibilidad al servicio del negocio y al servicio de las personas. Creo que para que la flexibilidad funcione como concepto tiene que ser de doble dirección. Y ahí es donde creo que están cambiando las cosas, porque creo que en el pasado, y el pasado puede ser el pasado cercano y en algunas compañías puede ser realidad, la flexibilidad era solo, la exigía la compañía y se permitía menos flexibilidad en el lado del empleado. Y ahora creo que la balanza se empieza a equilibrar y para mí ahí es donde está la magia. Creo que en los contextos tecnológicos, también por la naturaleza de nuestro negocio, el tema de la flexibilidad está más naturalizado. Obviamente no todas las actividades te permiten la flexibilidad en cuanto a dónde o en cuanto a los tiempos. Claro. O sea, al final la flexibilidad tiene que ser siempre contextual. Oye, ¿cuál es mi modelo de negocio? ¿Qué estoy haciendo? Si tienes que estar de cara al público, pues tienes que estar de cara al público. No puedes hacer tu trabajo desde otro lugar. Desde luego, desde luego. Y una de las cosas que estamos intentando es romper mitos, ¿no?, asociados con la flexibilidad y con este tipo de conceptos. ¿Cuáles crees tú que son los que están más arraigados y que son los mitos, ¿no?, que tenemos que intentar atacar de alguna manera? Sí, hay muchos. Yo hoy voy a poner el foco en dos que a mí particularmente me han parecido siempre particularmente interesantes. Uno es el asociar flexibilidad solo y exclusivamente con conciliación y con obligaciones familiares. Durante mucho tiempo se ha asociado la flexibilidad al llevar y traer niños del colegio, por ejemplo, ¿no? O sea, mi experiencia es que muchas veces se flexibilizaban los horarios de entrada a las compañías con ese objetivo. Y ojo, yo no digo que esté mal, pero creo que la flexibilidad la tiene que poder emplear cada uno en aquello que considere necesario. No creo que aquel que no tenga niños pequeños no tenga derecho a la flexibilidad. Creo que la flexibilidad finalmente tiene que revertir en bienestar para el empleado y tú la utilizas para lo que tú consideres conveniente. Puede ser para llevar a tus hijos al colegio, porque eso sea importante, pero puede ser para entrenar por las mañanas, puede ser para darte un paseo, puede ser para emplear un rato a la lectura, o puede ser ese día para dormir un poco más, porque el día anterior has volado desde Sao Paulo, de un viaje de una semana, y necesitas reequilibrar las energías. Entonces, para mí, el etiquetar la flexibilidad para qué es uno de los grandes errores y creo que es un gran mito, ¿no?, asociar una cosa con otra. Y el segundo tiene que ver con flexibilidad asociada a las distintas generaciones. He visto que con cierta frecuencia se asocia la flexibilidad, o que parece que los que mejor gestionan la flexibilidad y el tema del trabajo en remoto son las generaciones más jóvenes. Y mi experiencia es que eso es verdad solo a medias. Es verdad que las generaciones más jóvenes son digitales, están más acostumbradas a trabajar con sus medios tecnológicos, pero la realidad es que mucha gente joven no tiene una infraestructura que le permita trabajar desde su casa con la comodidad de gente un poco más mayor. Hay gente que comparte piso, que tiene una casita pequeña
y en trabajar en remoto les resta eficiencia, les resta productividad, y luego está la parte social, que es muy importante también. Claro. Nosotros en SITAC tenemos una población muy joven que quiere ir a la oficina. No es que nosotros se lo digamos, es que quieren ir porque es su momento también de relacionarse con los compañeros, de reírse con el resto. Hay un componente social muy importante asociado con ir a espacios comunes que las generaciones más jóvenes agradecen a veces más que plantillas más maduras, que tienen una infraestructura mejor y que necesitan igual un poco menos de esto. Entonces, para mí son dos mitos que tienen su aquel y que los escucho con una cierta frecuencia y que creo que hay que desmontar. Totalmente de acuerdo. Nosotros la verdad es que lo vivimos de una manera muy parecida y son temas que han estado saliendo en estas conversaciones, así que muchas gracias por reforzarlo, porque son dos de los mitos que yo creo que tenemos que ir intentando romper. Relacionado con la productividad, ¿no? Que es otro que es muy recurrente, ¿consideras que está directamente relacionado con la modalidad de trabajo y que afecta, ¿no? de alguna manera a cómo de productivas son las personas, el hecho de qué modalidad de trabajo estás aplicando? Sí, yo creo que está muy conectado. Igual, este es otro mito, ¿no? La gente cuando trabaja desde casa es menos productiva. Yo creo que la productividad está asociada, la conexión espacio de trabajo y productividad está asociada con la actividad que realices. No es algo en abstracto. Para mí es situacional. En función de la actividad que yo quiera realizar, hay espacios y momentos más o menos productivos. Si yo tengo que concentrarme y pensar, yo tengo que preparar esto, ¿no? Yo necesito un rato de calma y para eso lo mejor es que yo me quede en un espacio tranquilo. ¿Que lo tengo en mi oficina? Fenomenal. Pero estamos muy acostumbrados a espacios abiertos, que son muy estimulantes, que generan una cultura que a mí particularmente me gusta mucho, pero que llevan a la distracción, que hay más ruido. Pues para mí elegir un espacio más tranquilo implica que voy a ser mucho más productiva. Y por contra, en determinadas reuniones creo que se es más productivo estando en la habitación con el resto de personas, porque se producen dinámicas que son más fáciles de leer estando ahí que no estando. Y todos hemos tenido esa experiencia, ¿no? Tú entras a una habitación y dices, uy, está el ambiente tenso, o no, el ambiente está relajado. Ves las dinámicas entre las distintas personas que están ahí. Y eso a veces, en un contexto digital, es más difícil de leer. Por eso ves que muchos comerciales te dicen, no, hay un tipo de reunión comercial que yo tengo que hacer cara a cara, porque me ayuda a leer el momento, me ayuda a leer cómo va una negociación. Entonces, para mí, espacio y productividad es situacional, depende de lo que tú tengas que hacer y en qué momento. Y ahí el símil que me viene siempre es el del estudiante. O sea, todos los que hemos sido estudiantes hemos tenido unos patrones que tenían que ver con nuestra propia biología. O sea, yo soy de mañana. Si tú a mí me pones a estudiar a las 11 de la noche es que me hubiera quedado dormida. Y al revés, hay gente que estudia fenomenal de noche. Tú imagínate que siendo estudiante alguien te hubiera impuesto, siendo de mañana, que tenías que empezar a estudiar a las 12 de la noche. Pues te hubieras muerto, hubieras sido mucho menos productivo. Entonces, es esa parte que combina actividad con tus propias características, que si lo sabes hacer, pues puedes realmente sacar lo mejor de ti mismo. Está recordando ese símil también al concepto de la biblioteca, ¿no? Que a veces tenía también ese punto social y que era como que ibas a la biblioteca para concentrarte más y en principio ibas a estudiar mejor y luego al final pues acabas como utilizándolo también como excusa, ¿no? Como para estar con tu gente y para pasar tiempo y a lo mejor incluso te cundía más el día que te quedabas en casa estudiando, ¿no? Total. Sí, estupendo. ¿Y cuáles crees que son los retos que tienen las empresas relacionados con implementar la flexibilidad? ¿Y crees que es algo que depende también del tamaño de las compañías o no necesariamente? Bueno, yo creo que el gran reto, con independencia de todo, tiene que ver con que para poder gestionar esa flexibilidad, las organizaciones tienen que tener un cierto nivel de madurez. Madurez en los procesos, madurez en los sistemas, madurez de los líderes que gestionan la organización y madurez de los empleados para poder gestionar esa flexibilidad de esa manera responsable, que era lo que yo te decía. Al final, todo lo que implique no tener unas políticas muy marcadas requiere una forma de gestión, si quieres, más fina. Yo muchas veces vienen y me preguntan,
Luisa, danos la regla, ¿cuál es la fórmula para hacer esto? Pues no lo sé. Ya. Cuéntame tú, ¿qué quieres hacer con tu equipo? ¿Qué es lo que mejor le funciona a tu equipo? ¿Qué necesitas tú para ser más eficaz, más eficiente, para dar un mejor servicio a tu cliente interno y externo, ¿no? Y eso requiere que el manager piense, requiere que haya otro tipo de diálogo. Entonces, para mí, en general, el reto es empezar a gestionar de una forma mucho más madura, mucho más fina, y luego muy apalancada en tecnología, que es una de las grandes ventajas que tiene tecnología. Ahora el gran tema de conversación es la productividad. Yeah. ¿Cómo medimos si la gente...? Hoy en día tenemos a nuestra mano muchos más indicadores que nos van a permitir entender si de verdad la gente está dando el 100% o el 1000 por 1000, si lo que estamos haciendo tiene una correlación directa en negocio o nos sirve para romper algunos de esos mitos. Yeah. Entonces, para mí ese es el gran reto. Evidentemente, compañías más grandes necesitan probablemente un mayor nivel de sofisticación. Pero yo te hablo de la realidad de SITAC. Nosotros somos ahora mismo 600 empleados, estamos presentes en 15 países. Nuestra complejidad viene más dada por esa diversidad de países en los que nos movemos, y precisamente con tantos países viene diversidad cultural, diversidad en las formas de funcionar, diversidad en las formas de trabajar, que te requiere seguir aplicando esa flexibilidad, porque lo que funciona para uno no necesariamente funciona para otro. Y eso requiere de una determinada forma de gestión que sí creo que es más compleja. Creo que el reto que nos plantea este modo de trabajo, y en general el reto que se nos plantea ahora a los profesionales, es estar muy atentos a lo que sucede a nuestro alrededor, tener el proceso de escucha activa siempre activado, y estar en constante aprendizaje para poder manejar esa fineza, ¿no?, que requiere ese modelo más flexible de gestión, que es el que creo que honestamente nos demanda el modelo de negocio, nos demanda la sociedad y nos demandan nuestros empleados, porque ya no podemos dar marcha atrás, ya no se aceptaría un modelo estrictamente rígido. Perfecto. Que de alguna manera lo conecta, ¿no?, con lo que estábamos hablando al principio, ¿no?, de estar constantemente abierto a implementar esos cambios según van evolucionando un poco las tendencias. Pues muchísimas gracias, Luisa. De nada. Encantados de haberte tenido por aquí. Ha sido un placer. Igualmente.